Vale, listo. Bueno, aprovecho y saludo desde aquí a los que no me he dado tiempo a decirles nada, a los que se han ido incorporando. Y bueno, sí que me gustaría antes de empezar pediros que seamos un poco cuidadosos, porque no sé por qué hoy parece que todos hemos decidido venir. Así que estamos un poquito, un poco por encima de lo que debiéramos estar. Y no está de más recordaros que cuando terminemos, pues no hagamos grupos aquí, que salgamos a la calle. Hemos dejado las ventanas abiertas, así que, bueno, por esta vez vamos a ser muy cuidadosos, ¿vale? Simplemente pediros eso. Y por otro lado, pues comentaros que hoy vamos a estar conociendo qué dice la Biblia acerca de cómo va a ser nuestra vida en el cielo. Va a ser el último mensaje de una pequeña serie de 4 mensajes. Y quisiera empezar usando la siguiente ilustración. Yo no sé, la vida está llena de muchos misterios, ¿no? La vida está llena de muchas cosas que no terminamos de entender bien. Y bueno, uno de los misterios que a mí me despertaba más curiosidad cuando era pequeño era la facturación de las maletas, ¿no? Me parecía, a lo mejor soy una persona un poco rara, ¿no? Ya lo he dicho varias veces, soy un poco friki, pero a mí me fascinaba eso de que las maletas entrasen por un túnel y luego cuando uno llegaba al aeropuerto de destino, las maletas estaban casi siempre, no siempre, pero casi siempre, aparecían en una cinta donde tú las recogías, ¿no? Mientras tú ibas en el avión, incluso hacías los embarques a otras líneas, si eran viajes que tenías que tomar 2 aviones o más. Bueno, tú no sabías dónde estaban las maletas, pero las maletas llegaban a su sitio, ¿no? Normalmente llegaban a su sitio, no estaban a la vista. Ahora, la gran pregunta es, ¿a dónde iban las maletas, no? ¿Qué hacían las maletas durante todo ese tiempo? Bueno, salvando la distancia de esta ilustración, nuestro camino al cielo se asemeja un poco a esto, ¿no? A lo que pasa con unas maletas. La muerte es esa entrada al túnel, cuando morimos entramos a ese túnel como la maleta, y el cielo es cuando alcanzamos el aeropuerto de destino. Pero, ¿qué ocurre mientras llegamos? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Vale? Bueno, curiosamente Pablo le expresa a los tesalonicenses que era importante que pensaran en esto, en ese momento que ocurre mientras uno muere y finalmente va al cielo. Y cuando me refiero al cielo, ya veremos que estamos hablando de 2 cosas y vamos a diferenciarlas, pero cuando me refiero al cielo, me refiero al cielo restaurado, del que habla la Biblia de Apocalipsis, que ya hemos comentado anteriormente. Y Pablo les dice esto, ¿no?, a los tesalonicenses. En la primera carta, en el capítulo 4, en el versículo 13, les dice: pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Estos creyentes se ponían tristes cuando se morían los familiares y, bueno, algunos estaban diciendo que no iban a resucitar. Y Pablo dice, mira, no podéis ignorar lo que pasa cuando estas personas duermen, ¿no? Sabemos que el primer paso para ir al cielo es la muerte, ¿no? Ese es el primer paso, es la entrada, es la puerta de entrada. Pero Pablo aquí curiosamente utiliza una palabra que se traduce como dormir. Esa es la palabra que él utiliza. Y esta palabra no solamente la utiliza Pablo aquí en el Nuevo Testamento, sino que también se utiliza en el Antiguo Testamento. Obviamente Pablo está refiriéndose a esa palabra, usa la palabra dormir, pero en realidad está refiriéndose a la muerte, ¿no? Y algunas personas cuando leen la Biblia y leen estos versículos concluyen que lo que pasa cuando un cristiano muere es que se queda como dormido, se queda como un estado de inconsciencia, como que no siente nada, se queda como congelado en el tiempo y allí se queda esperando hasta que Jesús viene de vuelta. Pero en realidad este no es el significado correcto. De hecho, Pablo utiliza la palabra, como he dicho, dormir, como un eufemismo, y nosotros hacemos eso constantemente, ¿no? Yo a veces llego a casa y digo, estoy hecho polvo. Eso no quiere decir que mi mujer me tenga que recoger con un recogedor, ¿no? O estoy destrozado, eso no quiere decir que mi cuerpo esté roto. Nosotros entendemos estas palabras cuando miramos el contexto. Y estas palabras, cuando son usadas en la Biblia, en el contexto se está tratando de la muerte, ¿vale? Además, la Biblia constantemente nos enseña que cuando morimos no nos quedamos en un estado de congelamiento o estático.
Por ejemplo, hay dos casos muy claros, ¿no? Uno de ellos está en Lucas 23:43. Acordaos, Jesús está crucificado con estos dos ladrones, y uno de ellos tiene una conversación con Jesús. En realidad los dos, ¿no? Pero uno de ellos tiene una conversación con Jesús y reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo que hace este ladrón, ¿no? Y Jesús le responde de esta manera. Lo que está registrado en Lucas 23:43 dice: entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta expresión de hoy te digo no implica que esa persona va a morir y se va a quedar ahí congelada y que en un momento determinado va a estar en el paraíso, en el cielo, sino que está hablando de algo que ocurre en el instante en el que muere esa persona. Y luego, por otro lado, Pablo a los Corintios, en la segunda carta, en los capítulo 5, versículos del 6 al 8, él le dice a estos creyentes: por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Está claro que lo que está diciendo Pablo aquí es que no estar presente en el cuerpo, es decir, no estar vivo, es estar presentes con Jesús, no estar dormido. Es decir, hay algo que ocurre cuando uno muere, que es ir directamente a la presencia de Jesús, ¿vale? Además, es curioso porque si uno lee Apocalipsis, más allá de la simbología y de la complejidad, siempre que se hablan de creyentes, siempre se hablan que están en un estado de actividad, no están congelados, están activos, están haciendo cosas, ¿no? Así que a menos que Jesús venga antes de que muramos o que venga en este instante, tarde o temprano nosotros vamos a pasar por esta experiencia. Vamos a tener que morir y vamos a tener que presentarnos delante de Jesús. Y por eso quiero tomarme un ratito, va a ser la primera parte de este mensaje, para hablar acerca de lo que se llama el cielo presente, ¿no? Y vamos a utilizar un poco la ilustración esta que he puesto al principio del viaje de la maleta, ¿no? Digamos que el cielo presente es cuando la maleta entra en ese túnel y esa espiral de cintas transportadoras. Eso sería el cielo presente, y el aeropuerto final sería el cielo definitivo o eterno, ¿vale? Y usando esta ilustración vamos a mirar dos cosas, como he dicho, ¿no? La primera de ellas justamente, ¿qué dice la Biblia acerca de este cielo presente? Y quiero dejar algo muy claro. Hay cosas en la Biblia que son tremendamente inamovibles, que son verdad, que son importantes y que no podemos quitar de la fe, no podemos quitar del Evangelio, pero hay otras cosas que son secundarias. Así que yo voy a decir muchas cosas aquí hoy, y muchas de esas cosas son interpretaciones, son cosas que uno puede intuir de ciertos textos, pero no son la verdad absoluta, que si no la tenemos, no tenemos a Cristo. Quiero que entendáis esto, ¿vale? O sea, podéis estar en desacuerdo con cosas que yo diga, no hay problema. Esta es una doctrina secundaria, no es principal. Creamos esto de una u otra manera, si tenemos a Cristo vamos a estar allí. No sabemos cómo, quizá como queremos, quizá como no sabemos, ¿no? Pero estaremos allí, y eso es lo importante. Lo primero que tenemos que entender es que el cielo, este cielo que es presente, que es temporal, no es el cielo eterno. Pero sí existe una continuidad, sí hay una continuidad, ¿vale? Aunque estemos allí y no hayamos sido transformados, no tengamos un cuerpo totalmente nuevo, sí que vamos a empezar a disfrutar de cosas de una manera suprema, de una forma infinitamente mejor que las que disfrutamos o vivimos aquí ahora. De hecho, eso es lo que Pablo le dice a los filipenses, ¿no? Él le dice en su primera carta, el versículo 23, hablando justamente de esto, él habla de qué es mejor, ¿me quedo aquí, os sirvo o me muero, ¿no? Y él dice, pues de ambos lados me siento apremiado, es decir, no sé qué hacer realmente por amor a Cristo, pero él luego dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Es decir, aunque al morir nosotros nos presentemos delante de Cristo y aún no se haya cumplido todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, ese lugar va a ser infinitamente mejor que este. Eso es una realidad. Es una parada temporal hacia nuestro viaje definitivo. Así que cuando nosotros vamos al entierro de una persona que es creyente y cuando decimos está en el cielo, nos estamos refiriendo que está en ese lugar que es temporal, donde está esperando de alguna manera a que se cumpla todo lo que Dios ha establecido para el final de los tiempos.
Ahora bien, ¿dónde está ese sitio? ¿En qué lugar está? La gran pregunta, ¿no? ¿Dónde está? ¿En qué sitio? Bueno, no voy a poder responderla porque no lo sé, no sé dónde está. Es una dimensión que quizá no conocemos, una dimensión que puede que esté... La Biblia muchas veces muestra cómo Dios abre una ventana en este mundo para que se vea lo que hay en el otro. Le pasó a Esteban y en otros casos particulares, pero no sabemos dónde está. Ahora, hay dos puntos de vista con respecto a este lugar que todos los cristianos, o la gran mayoría de cristianos, tienen y aceptan, y son igualmente de válidos. Ya he dicho que esto es una doctrina secundaria. Yo no daría la vida por esto, jamás. Sí daría la vida por la resurrección de Cristo, sí daría la vida porque Jesús es Dios encarnado, pero por esto no daría la vida. Pero de forma general hay dos perspectivas. Hay personas que creen que el cielo temporal finalmente será el cielo eterno o el cielo definitivo. Es decir, los creyentes que mueren van allí y cuando se cumplan los tiempos, entonces ese mismo lugar donde ellos están será el cielo definitivo, ¿vale? Y bueno, allí estarán disfrutando de Dios, estaremos disfrutando de Dios, esperando a recibir el cuerpo transformado. Ahora, esta gente piensa que no hace falta una transformación tan grande como la Biblia expresa, ¿no? Finalmente, lo que creen es lo mismo que creemos todos, que vamos a estar por la eternidad en el cielo, no importa dónde esté. Ahora bien, si esa es la primera, la segunda, lo que dice o lo que expresa es que el cielo definitivo va a ser establecido en la tierra, aquí, cuando Jesús venga. Es decir, hay un lugar donde vamos a estar al morir y cuando Cristo venga, ese lugar va a pasar y va a ascender a la tierra y se va a establecer aquí realmente el cielo. A ver, hay algo que la Biblia también enfatiza mucho desde el Nuevo hasta el Antiguo Testamento y es que Dios lo que ha planeado para el final de los tiempos es una restauración y una renovación de los cielos y la tierra. Eso está claro, no podemos arrancar esas páginas de la Biblia, están ahí. Y hay un montón de textos, ¿no? Por ejemplo, yo he escogido tres, ¿no? Isaías 65, 17 dice, pues he aquí yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Es decir, es una profecía del Antiguo Testamento que habla justamente de este momento y se habla de una renovación. Luego en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. O sea, ya en la época de Pedro ya esperaban que hubiese una transformación de la tierra y cambiasen. Hubiera un cambio ahí. Y finalmente en Apocalipsis 21:1 vemos que Juan escribe lo que vio y dice, y vi un cielo nuevo y tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. O sea, claramente hay algo que ocurre en el final de los tiempos que genera un cambio, que hay una transformación, que hay un cambio. Y cuando se utiliza la palabra nuevo en cada uno de estos versículos y en otros muchos, nosotros cuando alguien nos dice, bueno, esto es que es nuevo, lo primero que nos viene a la cabeza es algo que acaba de salir de la fábrica. Alguien que ha hecho algo de cero y te dice, bueno, esto es nuevo, este coche es nuevo, este coche ha salido de la fábrica. Bueno, la palabra original en el hebreo y en el griego no quiere decir eso. Se traduce por eso, pero no quiere decir eso. El sentido que tiene es obtener algo totalmente renovado. Algo renovado que tiene apariencia de nuevo, pero no se ha hecho de cero. Y esa es la ilustración o lo que expresa lo que quiere decir acerca de la novedad de eso. Es algo que viene, que es generado de otra cosa, hay una continuidad, ¿no? Incluso nosotros mismos vamos a sufrir una continuidad, no vamos a ser desintegrados y creados de nuevo de la nada, ¿no? Quiero compartir una ilustración para que entendamos un poco el concepto de qué es esto del cielo presente, ¿no? De este cielo temporal. Y quiero que imaginéis lo siguiente. Imaginaos que estáis viviendo en un albergue de gente que no tiene hogar. Vivís en un albergue que tiene mucho tiempo de gente que no tiene hogar y van a reformar ese albergue. Y lo que hacen es
os dan la posibilidad de vivir temporalmente en un hotel de 3 estrellas, que está muy bien. O sea, tiene todo lo que tú no tenías en el albergue. Te haces la cama, tienes comida, no hay humedad, estás con otra gente allí. Y ese lugar es estupendo y lo disfrutas. Pero llega un momento en el que tienes que volver a tu antiguo hogar. Y cuando vuelves a tu antiguo hogar, ¿sabes lo que te encuentras allí? Te encuentras que ese albergue ha sido transformado en una mansión que va a ser tu hogar definitivo y que es mucho mejor que donde estabas. Donde estabas bien, sí. ¿Estabas mejor que donde estaba antes? Sí. Pero el sitio final es infinitamente mucho mejor. Pero además, no solamente esa mansión que es tu hogar ha cambiado, sino que la ciudad ha sido transformada. Imagínate que esa ciudad es Málaga y vuelves a una Málaga a vivir en un lugar mucho mejor, pero en una ciudad donde todo ha sido renovado y ya no hay pobreza, ya no hay necesidad, ya no hay contaminación, ya no hay conflicto, ya no hay maldad. Esa es una ilustración muy, muy breve y muy cortita acerca de dónde se encuadra este concepto del cielo intermedio o temporal, ¿no? Ahora, ¿podemos saber realmente cómo va a ser la vida en este sitio? ¿Dice la Biblia algo acerca de cómo va a ser nuestra vida allí? ¿Nos da algunas pistas? Sí. Y es el libro de Apocalipsis, otra vez, el que nos da algunas pistas. Y ya he dicho, el libro de Apocalipsis, aunque tiene muchos símbolos y muchas cosas que son complejas de entender, sí que podemos desprender algunas observaciones de cómo va a ser ese cielo presente. Y yo quiero que me acompañéis al capítulo 6 y vamos a mirar 3 versículos del capítulo 6 de Apocalipsis. Son los versículos que hay del 9 al 11. Los voy a leer rápidamente y luego voy a compartir 7 observaciones, ¿no? Y dice así: cuando el Cordero abrió el 5.º sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Tenemos que recordar que lo que está escribiendo Juan, lo que está describiendo, es una visión de algo que estaba ocurriendo antes de que Jesús viniese. ¿Cuándo viene Jesús? Un poco más adelante en Apocalipsis. Nos tenemos que acercar al capítulo 21, 20, 21. Esto en el capítulo 6. Esto es lo que decía antes. Dios le permite a Juan el Bautista en la isla de Patmos abrir una ventana para que vea algo que hay en una dimensión que él no puede ver. Y en esa dimensión él ve a personas. Ya digo, hay muchos símbolos, hay muchas cosas que son difíciles de interpretar, pero al menos podemos desprender alguna serie de observaciones que nos indiquen cómo va a ser la vida allí. Y una de ellas, por ejemplo, que vemos en el versículo 9, es que lo que he dicho, cuando morimos vamos a mantener en el cielo una continuidad con nuestra identidad y vamos a ser reconocibles y reconocidos. Estas personas, estos mártires que están ahí hablando con Dios, son personas reconocidas por cómo vivieron en la tierra, por lo que sufrieron y por cómo fue su vida aquí en la tierra, ¿vale? Entonces hay una continuidad. Allí vamos a seguir recordando cosas. Vamos a seguir manteniendo la memoria. Lo segundo, vamos a poder expresarnos de forma audible. Eso quiere decir que vamos a ser seres racionales. Vamos a poder pensar, vamos a poder comunicarnos, tendremos emociones. Estas personas claman. O sea, cuando uno clama hay una implicación de que siente algo, ¿no? Expresa algo. Expresa algún tipo de pasión, ¿no? Esto es lo que podemos desprender del versículo 10. Tercero, vamos a guardar una unidad y una perspectiva compartida de la vida. Este grupo de personas están hablando con Dios y están a la vez diciéndole lo mismo. Tienen un deseo en conjunto. Se entiende claramente que están unánimes en lo que le están diciendo a Dios. Otra cosa muy interesante, que podremos formular preguntas a Dios. Hablaremos con Él y tendremos el deseo y la necesidad de entender.
Cuando estemos allí, no me expliques, o sea, no me preguntes cómo, no me digas de qué manera, pero este texto nos muestra que eso probablemente ocurra allí. Quinta observación. Estaremos preocupados por la justicia en la tierra y desearemos que Dios la manifieste de forma perfecta, orando por los cristianos que sufran. No vamos a ser indiferentes a lo que pasa con otros creyentes en la tierra. Vamos a poder ver lo que está pasando en la tierra. No vamos a estar aislados de lo que ocurra, vamos a ser espectadores de lo que Dios tiene por hacer todavía aquí. Seremos también conscientes del tiempo y, como he dicho antes, estaremos expectantes y deseosos por ver lo que Dios ha preparado. Será como a los niños pequeños cuando tú le dices, mira, ¿sabes qué? La semana que viene vas a ir al parque de atracciones. Y no pueden evitar esa emoción de que llegue ese momento. Yo no sé si habéis pensado por un instante en lo que estoy diciendo. Es decir, constantemente nosotros aquí somos indiferentes hacia las necesidades. No podemos amar bien, pero cuando estemos allí, en ese lugar, tendremos un amor genuino y una carga genuina por otros creyentes y por otras personas que están sufriendo. Y queremos que la justicia de Dios se establezca, ¿no? Que es justamente la séptima observación. Tendremos una conexión más profunda con otros creyentes. Aquí tenemos comunión, pero cuando estemos allí seremos mucho más sensibles a qué es lo que nos une, que es Cristo, es su sangre, ¿no? Es la salvación que hemos recibido gratuitamente por causa de Él, ¿no? Y por último, tengo una mala noticia para los que son del Barcelona. Lo primero que te va a pasar cuando mueras es que te vas a vestir de blanco. Y no te vas a poder quitar eso nunca, jamás en la vida. Así que, lo siento, a mí me da igual vestirme de un color u otro, ¿no? Pero ellos lo van a pasar un poquito mal. Independientemente de esta broma, en el cielo presente vamos a comenzar a disfrutar lo que se va a completar de una forma perfecta en el cielo eterno. Y lo que quiero hacer ahora, porque la Biblia no dice mucho de este tiempo intermedio, y no quiero imaginar cosas que no estén ahí, pero lo que sí que me gustaría es que ahora pensásemos un poco en cómo va a ser la vida en la eternidad, ¿no? ¿Cómo va a ser nuestra vida allí? La Biblia tampoco expresa con muchos detalles y yo podría imaginar y compartir muchas cosas, pero quiero ceñirme en algunas cosas que sean mucho más bíblicas que mis propias elucubraciones, ¿no? O mis ideas, ¿no? El cielo eterno va a ser nuestro hogar definitivo. Ahora, ¿cómo será el cielo, no? Ya hemos visto en domingos anteriores, hemos hablado de que va a ser un sitio muy espacioso, que no va a haber atascos, que va a haber sitio para todos, no haremos cola, que tendremos cuerpos perfectos. Hemos visto todo este tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo va a ser la vida allí? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿No? El libro de Apocalipsis es el único que nos da un poco más de información respecto a esto. Y cuando nos acercamos al libro de Apocalipsis a lo mejor podemos quedar un poco extrañados, ¿no? Si miramos el capítulo 21 nos dice algo un poco raro, ¿no? Nos dice que vamos a vivir en una ciudad que tiene las calles de oro, que tiene perlas, que tiene piedras preciosas, que va a ser una ciudad que va a ser un cubo perfecto de 2.000 kilómetros por 2.000 kilómetros. 2.000 kilómetros por 2.000 kilómetros de lado, ¿no? Va a ser algo que no sé, como que uno, a mí me dicen eso y digo, wow, qué ciudad más interesante. A lo mejor es interesante para ir a hacerle fotos, hacerme un selfie, enseñárselo a alguien, pero realmente nos gustaría vivir en un sitio metálico, un sitio lleno de piedra, frío, no sé, es un poco extraño. Yo no lo consideraría como algo cálido, como un hogar, ¿no? No, cuando piensa en el hogar piensa en otra cosa, no, a no ser que seas un friki de Star Wars, que te guste todo lo metálico, ¿no? Pero independientemente de eso, en realidad nosotros nos sentimos mucho más atrapados cuando pensamos en un entorno natural, ¿no? O sea, nos captura el verdor de la primavera, el atardecer, una puesta de sol, el mar acariciando la orilla,
los colores. Eso captura nuestras emociones, captura todo lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Hay como una conexión con este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué la Biblia utiliza unas descripciones tan, entre comillas, tan extrañas, ¿no? Tan raras? Bueno, hay algo que no podemos evitar y es que el lenguaje humano es incapaz de describir, no puede describir plenamente el cielo. No se puede describir, no podemos describirlo. Por eso, cada vez que la Biblia trata de explicarnos cuestiones espirituales, cuestiones que nos sobrepasan, tiene que utilizar el cielo es parecido a, acordaos a Jesús, ¿no? Que repetía una y otra vez, el reino de los cielos es similar a, y contaba una parábola, ¿no? Porque nuestro lenguaje humano está muy limitado, ¿no? Además, yo te desafío a que hagas lo siguiente, a que trates de describir algo desconocido por medio de algo conocido. Y te darás cuenta de que es muy difícil y está muy limitado. Yo no sé si has probado alguna vez alguna fruta extraña, que nunca, no sé, hay una que es, yo no la he probado nunca, no me acuerdo ahora cómo se llama, la fruta del dragón, que es como, tiene un color muy llamativo por fuera y por dentro es blanca y tiene como... Pruebas una fruta de este tipo y si le tienes que explicar a alguien a qué sabe, no puedes explicárselo. O sea, tienes que utilizar los matices que conoces ahora para tratar de comunicarle la misma experiencia. Pero al final se queda limitado. ¿Por qué? Porque solamente puedes saber a qué sabe cuando lo pruebas. Con el cielo nos va a pasar algo parecido, ¿no? Siempre nos vamos a quedar cortos y no podremos saber con detalle cómo será. No quiere decir que no podamos saber nada. Ni que podamos hacer una imagen en nuestra cabeza, pero no vamos a saber al 100% de cómo es. Sí sabemos que va a ser un sitio físico. Mi perspectiva respecto a dónde va a estar, la Biblia para mí es muy clara en que el cielo es algo que va a descender a la tierra y que va a haber una unión entre lo que Dios tiene preparado y la renovación de la tierra. Va a ser algo que va a superar nuestras expectativas, va a ser algo adecuado para unos cuerpos que vamos a recibir, perfectos para vivir allí. Y no va a ser algo que nos decepcione. Ya comenté en el mensaje anterior que, bueno, ya hablé del crucero que hice aquella vez que hice con Sara y os conté la ilustración del barquito y el Queen Mary y la diferencia de tamaño. Bueno, lo que no sabéis es que hay más cosas de este viaje que hicimos hace ya un montón de tiempo, ¿no? Lo que no sabéis fue cuál fue mi reacción cuando entré en el barco. Ni tampoco sabéis cómo fue la preparación para ese viaje. A ver, nosotros fuimos de crucero porque nos generaron unas expectativas aquí. Alguien fue y nos contó que aquello era el cielo en la tierra. Bueno, el cielo en el mar. Era increíble, fantástico. La verdad que fue una persona andaluza, entonces uno tiene que saber que los andaluces nos gusta un poco exagerar las cosas, ¿no? Pero, en fin, preparamos el viaje con mucha ilusión. Recogí a mi hermana en Madrid, hicimos el viaje juntos, súper ilusionados. Sara se ríe porque sabe lo que voy a contar. Y llegó el momento de entrar con el equipaje, que lo recogieran y que nos acompañaran a la entrada, ¿no? Había botones y todo para acompañarte allí, o sea, la impresión fue buena. Ahora bien, cuando yo entré al barco, el barco fue construido en el 60 y se reformó varias veces. Bueno, cuando yo entré en el barco, me encontré camarotes de los años 70 con teléfonos de disco. Las moquetas tenían manchas, estaba todo súper desgastado. Tenía una sala de cine que ahí se ve regular con sky de color rosa chillón y olor a humedad, de polipiel. Y la verdad, esa cara que veis ahí era la mía cuando entré ahí. Literal, o sea, yo llegué y dije, no quiero estar aquí. Tenía unas expectativas así de altas y cuando llegué y me encontré con lo que había allí, dije, esto es mentira todo, es horrible. A ver, luego lo pasé bien y lo disfrutamos, pero en realidad fue como un bajón, como se suele decir, ¿no? Fue un bajón. ¿Por qué cuento esto? Porque nadie va a tener esta experiencia en el cielo nunca. Jamás. Nadie. Nadie va a salir decepcionado de allí. Nadie. Nadie va a llegar allí y va a decir, vaya, esto no es lo que yo esperaba, sino todo lo contrario. Va a pasar todo lo contrario. Porque
aunque nuestras expectativas sean bíblicas y estén fundamentadas en cosas bíblicas, siempre serán muy inferiores a lo que nos espera allí con Cristo. Siempre. Además, allí nunca vamos a tener nostalgia. Ya lo dije, ¿no? En mensajes anteriores. Uno se va de vacaciones, está en un sitio estupendo, pero tarde o temprano tiene que volver a su hogar. Y vale, tu casa igual no tiene todos esos lujos, pero es tu casa, es tu sitio. Es donde tú estás cómodo. Es donde tú quieres ir cuando estás mal. En el cielo no va a pasar, porque el cielo es nuestro hogar, será nuestro hogar. No nos sentiremos lejanos ni tendremos la necesidad de marcharnos allí, porque todo va a ser atractivo, precioso y supremo en máxima expresión. Hay cosas que aquí te gustan, que disfrutas, que te parecen sorprendentes. El cielo siempre va a superar todas nuestras expectativas, siempre. Y va a superar todas las expectativas porque allí está nuestro Padre, porque allí está Dios y porque allí está Jesús. Por eso va a superar todas nuestras expectativas. Ahora, nos podemos preguntar cómo va a ser nuestra relación con esa nueva tierra renovada. ¿Cómo nos vamos a relacionar con todo esto, ¿no? Como he dicho, Apocalipsis 21 nos enseña justamente eso, ¿no? Que va a descender, ese cielo va a descender a la tierra, va a producirse una transformación de lo que nosotros conocemos como ahora la tierra, donde vivimos. Hay una continuidad, hay un cambio, pero hay una continuidad. Y aunque no sabemos muy bien cómo será esto, sí que debemos tener muy claro que cuando ocurra, Dios va a revertir definitiva y absolutamente la forma en la que administramos y disfrutamos de lo creado. Va a cambiar totalmente la forma en la que nosotros nos relacionamos con lo creado de una forma totalmente, va a superar a lo que pensamos nosotros, ¿no? Será mucho mejor que en el Edén. A veces pensamos, bueno, ¿cómo va a ser el cielo? Va a ser como lo que vivieron Adán y Eva. No, va a ser mejor. Va a ser mejor. Porque allí, en el cielo, no va a haber posibilidad de que estropeemos otra vez nuestra cercanía con Dios. Eso no va a existir jamás. No va a existir jamás. Vamos a recuperar la capacidad de poder administrar, cuidar y hacer un uso correcto de todo lo que nos rodea. Y yo quiero que pensemos eso, en la tarea que originalmente tenían Adán y Eva. Ellos recibieron la autoridad de Dios para poder disfrutar de todo lo que había creado y además administrarlo, ¿no? Y nosotros vamos a poder llevar esa tarea de una forma perfecta. Imagínate, en realidad esto es lo que todos quieren, ¿no? O sea, queremos una armonía perfecta en el mundo, pero no la podemos conseguir. No la podemos conseguir nosotros. Pero imagínate cómo podría ser un mundo así, donde no exista contaminación, donde no destruyamos la vegetación, donde no destruyamos a los animales, donde no exista el egoísmo, donde no exista la explotación de los recursos, sino el cuidado y la fructificación. Imagínate por un instante cómo funcionaría un mundo así, ¿no? Pues es parte de lo que Dios quiere establecer y que se ponga en marcha en ese cielo donde hemos sido llamados a vivir la eternidad. Ahora bien, ¿y cómo nos relacionaremos entre nosotros? ¿Cómo será eso? ¿Qué pasará entre nosotros, no? Sí, sabemos que vamos a estar delante del Señor, delante de Jesús, vamos a poder hablar con Él, pero ¿y entre nosotros qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Esto es muy importante porque la mayoría del sufrimiento y de los problemas son resultado de las relaciones entre nosotros, ¿no? Son las personas el origen de nuestro sufrimiento y de nuestras penas y de nuestras alegrías. Son las relaciones. Si os dais cuenta, la mayoría de los problemas que sufrimos tienen que ver con nuestras relaciones. Padres, hijos, hijos, padres, esposo, esposa, viceversa, compañeros de trabajo. Hay una problemática ahí continua y constante. Ahora en el cielo, a pesar de que seremos muchos, nuestras relaciones no serán superficiales ni tendremos que protegernos o aislarnos de los demás. No voy a tener que tratar de ser otra persona para impresionarte. No voy a tener que tratar de ganarme tu amor o tu atención. No voy a necesitar hacer eso. Voy a ser transparente, vamos a ser transparentes entre nosotros, ¿no? Decía un escritor que el cielo no va a ser como el cine. El cine normalmente es un lugar donde vas en grupo,
pero cada persona se sienta a ver la película y no le importa quién tiene al lado, mientras no haga ruido, y no importa los asientos vacíos, a nadie le importa eso. Tú solo vas como espectador a ver la película. Pero el cielo no es así. El cielo será como una cena de Navidad con la familia, donde queremos que todos estemos juntos, donde si falta alguno hay una preocupación, un deseo de que esa persona esté ahí, y donde nos sentamos y disfrutamos y compartimos y contamos historias y nos reímos y tenemos una experiencia comunitaria porque nos sentimos en casa y hacemos sentir a los demás en casa. Así será el cielo. Esa es la experiencia a la que hemos sido llamados y el tipo de relación al que hemos sido llamados. Así que debemos luchar contra una visión individualista, que el cielo es solo un sitio donde voy a estar yo cómodo. Eso es muy pobre. Dios nos invita a algo mucho más grande que eso. Aparte, si no te gusta la gente, quiero que sepas que en el cielo va a estar rodeado de mucha gente. Un montón de gente. Pero ¿sabes lo mejor? Te va a encantar estar con gente. Y yo sé que hay personas que aquí le encanta estar con gente, pero en el fondo no hay un aspecto profundo que tiene que ver con lo que la gente me da, pero en el cielo no será así. En el cielo será, me encantará estar con gente porque estaré dispuesto a servir a esa gente y a darme a esa gente, ¿no? Lo vamos a disfrutar como antes. ¿Por qué? Pues porque todos los habitantes del cielo, todas las personas que van a estar allí, van a ser interesantes, agradables y perfectos, porque van a reflejar el carácter de Jesús. Todos somos capaces de diferenciar cuando una persona es agradable. ¿No? Yo creo que sí, ¿no? De hecho, tratamos de evitar a las personas que no son agradables. No sé si conocéis algún tipo de persona que tiene un carácter tan especial que te puedes sentar con esa persona, puedes charlar, sabe que te escucha, sabe que no tiene prisa por marcharse, es transparente contigo y transmite un nivel de paz, de tranquilidad, de quietud. Y te encanta estar con esa persona. ¿Sí? Son personas genuinas. Así será siempre en el cielo. Así seremos todos siempre en el cielo. No va a haber gente cansina, no va a haber gente pesada, ni va a haber petardos en el cielo, ni personas amargas, ¿no? Los que somos así ya no lo vamos a hacer en el cielo. Así que allí veréis a una versión mejorada de David. Así que allí en el cielo vamos a ser todos fáciles de tratar y de amar. No habrá gente complicada. Y algo estupendo es que habrá cristianos de todas las épocas de la historia que querrán hablar con nosotros. ¿Tú te imaginas sentarte con Pablo y que Pablo diga, sí, charlemos, y hablar con él y compartir la experiencia y recordar cómo fue su vida? O no sé, pienso en Lutero, o pienso en Jonathan Edwards, pienso en Francisco de Encinas, que fue un cristiano español, reformador, o pienso en escritores famosos, ¿no? Tim Keller. Recuerdo que justamente hace, ¿cuántos años, Jorge? ¿Hoy? 4, no más, 5 años que estuvimos en unas conferencias en Estados Unidos, en Orlando, Coalición por el Evangelio, y después de que uno de los oradores era Tim Keller, y recuerdo que después de que él predicase, o 6 años, da igual, pero después de que él predicase, recuerdo que los tres, bueno, Nico quería preguntarle algo, fuimos los tres y había desaparecido. Imaginaos, son personas inaccesibles, no porque no quieran ser accesibles, sino porque es imposible. En el cielo tendremos el regalo de poder hablar con creyentes que nos han alentado y que incluso han escrito cosas que nos han ayudado a amar a Cristo más. Y lo mejor, una de las mejores cosas es que vamos a dejar de discutir por las diferencias de puntos de vista. Allí se acabaron las discusiones. Allí se acabaron las discusiones. El Madrid es el mejor, ya está. No hay que discutir. Soy un neófito en el fútbol, así que me perdonáis. Pero en el cielo dejaremos de discutir. Dejaremos de discutir por cuestiones teológicas. Muchos de los conflictos dentro de la Iglesia tristemente tienen que ver con puntos de vista teológicos. A veces es importante la teología, por supuesto que sí. Y la doctrina, por supuesto que sí. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que lo utilizamos como un arma divisivo. Allí eso desaparecerá.
Y otra de las grandes preguntas que vienen a nuestra mente, ¿nos vamos a conocer? Cuando nos veamos, ¿nos vamos a conocer? ¿Vamos a saber quiénes éramos o quiénes somos? ¿Eh? Cuando me veáis con pelo, a lo mejor os cuesta trabajo. Pero, ¿nos vamos a conocer allí? No lo sé, ¿no? Sí, nos vamos a conocer allí. Hay una continuidad. Cuando Dios nos crea con una identidad única, única. Y aunque muramos y luego seamos transformados, nuestro espíritu y nuestro cuerpo, hay una parte de nosotros mismos que se va a mantener allí. Es la identidad única que nos identifica como personas. No vamos a ser unidos a una masa allí, no. Cada uno vamos a ser una persona particular y especial. Y no vamos a perder la memoria. Nuestros recuerdos del pasado, como dije el domingo anterior, los vamos a ver a través del amor, de la misericordia y el perdón de Dios. En vez de verlos como una carga, lo veremos como algo con lo que poder acercarnos con gratitud a Dios y mirar de qué nos ha rescatado, mirar el valor de lo que Él nos ha dado, estar ahí con Él, ¿no? Serán motivadores para desbordar de gratitud y alegría, para estar alegres y para compartir esa alegría con los demás. Y ahora otra pregunta. Vale, nos conoceremos. Estupendo. Pero ¿y si yo estaba casado antes con alguien? Voy a conocer, ¿qué va a pasar con esa relación? ¿Vale? Una cosa es ser amigo, otra cosa es estar casado. Hay una diferencia en ese tipo de relación, ¿no? Jesús, respondiendo a unas personas que querían ponerlo a prueba, Él les dice en Mateo 22:30, le dice, porque la resurrección, está hablando de este periodo, ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Jesús dice que allí no nos vamos a casar. Allí nadie se va a casar. Así que si no te has casado aquí, allí no te vas a casar. Ahora, quiero compartir algo que es tremendamente alentador y para una persona que a lo mejor lidie con esto va a ser de mucha esperanza. La relación entre nosotros en el cielo va a ser infinitamente más profunda, mucho más cercana y superior a la que puedas tener ahora mismo en el matrimonio con alguien. Infinitamente mayor. ¿Sabes por qué creo? Y esta es idea propia mía, ¿vale? Es una conclusión mía propia. ¿Sabes por qué creo que no va a hacer falta casarse allí? ¿Por qué no va a existir el matrimonio? Primero, porque el matrimonio es una ilustración entre lo que Cristo va a hacer de forma plena y la Iglesia en los últimos tiempos. El matrimonio es como una señal de tráfico que está apuntando, vamos allí. Y lo segundo es que cuando venga a Cristo, el tipo de relación que Él va a tener con nosotros va a ser esa relación profunda e íntima. ¿Cómo vamos a empezar este periodo de tiempo en esa tierra y en ese cielo nuevo? Con una boda, dice Apocalipsis. Somos invitados a una boda. ¿Qué vamos a celebrar? Nuestra unión con Jesús. Eso quiere decir que si por diversas causas no puedes casarte en este lado de la eternidad, no puedes tener esa relación, quizás Dios no te dé la oportunidad de poderlo hacer, quizás no puedas. Esas personas van a disfrutar un nivel de intimidad con Jesús y con el resto de cristianos que va a ser de mayor intensidad que los que han estado casados. Porque nunca han tenido esa experiencia y esa experiencia la van a vivir de nuevo de una forma mucho más intensa. Por lo tanto, mi esperanza no tiene que estar en si me caso o no me caso, que puede estar bien y que obviamente Dios me puede dar esa oportunidad y no quiere decir que no esté dispuesto a aceptarla o buscarla. Lo que estoy diciendo es que si nunca lo hago, en el cielo no lo voy a echar de menos, sino que la voy a disfrutar de una forma mucho más profunda, mucho más cercana, con mayor intensidad incluso que los que ya han estado casados, ¿no? Porque en el cielo vamos a ser abrumados de amor y todas nuestras necesidades sociales y relacionales van a ser satisfechas. Van a ser satisfechas plenamente. Se acabó la soledad, se acabó la tristeza, se acabó no tengo amigos, no me entienden, no me comprenden. Vamos a vivir en una armonía que no podemos imaginar porque nunca jamás hemos vivido. Pero ahí está para nosotros. Y entonces podremos vivir
la misma experiencia que escribió el salmista en el Salmo 133, ¿no? Que habló de cuán precioso es, ¿no? De ver a los hermanos juntos en armonía. Una armonía verdadera y profunda en Cristo. Así que lo que podemos vivir aquí a sorbito será lo que viviremos como una catarata que nunca se va a acabar. Nunca se va a agotar. Va a ser como un grifo abierto que nunca se cerrará. Y por último, y quizá de una forma más breve, es ¿cómo será nuestro trabajo en el cielo? ¿Cómo será? ¿Qué haremos allí? Bueno, tampoco tengo una respuesta precisa a esto, no puedo. Quizá Dios ha dejado todo esto un poquito confuso para que seamos sorprendidos aún más cuando estemos allí. Pero lo que sí dice la Biblia es que el cielo es un lugar de reposo. Es un sitio de reposo, de descanso. Ahora, ¿en qué sentido es un sitio de descanso? Es un sitio de descanso porque allí vamos a descansar de todo lo que nos impide poder disfrutar de Dios y de lo que Dios nos da. En ese sentido, de la tentación, del sufrimiento, de la vergüenza, de los pecados que están una y otra vez en nuestra vida, de las frustraciones, de todas las cosas que nos atrapan, nos capturan y nos tratan de engañar, planteándonos otro amor distinto al de Dios, que es falso, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que allí no estemos pasando todo el tiempo aburridos, ¿no? O que nuestro trabajo sea una reunión de domingo eterna, donde resulta que el mismo mensaje, como el Día de la Marmota, te lo predican una y otra vez. No, eso es una visión totalmente estúpida de cómo va a ser la vida allí, ¿no? No vamos a estar ociosos porque no necesitaremos estar ociosos. No necesitaremos estar ociosos. Será una combinación extraña entre trabajo intenso y descanso intenso. Viviremos esas dos cosas, ¿no? Será el cielo un sitio donde nuestra intensa actividad nos generará continua alegría y disfrute. Aquí no disfrutamos las cosas que nos gustan, pero a veces las cosas que nos gustan, cuando hay que hacerlas muchas veces, ya no nos gustan, ¿verdad? O sea, siempre se ha dicho que un hobby, cuando se convierte en un trabajo, en una obligación, se convierte en una carga. Ya es una carga, ya no te gusta tanto. Bueno, eso no va a ocurrir allí. O sea, allí el trabajo intenso lo que proporcionará será disfrute y alegría profunda en nosotros. ¿Y cuál será nuestra tarea principal? Bueno, Apocalipsis nos dice que estaremos sirviendo, en este versículo dice, versículo 15 del capítulo 5 dice, por eso estarán delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ¿no? La palabra que Juan utiliza aquí para expresar servir, la traducción es adorar. ¿Pero qué es adorar a Dios? Cuando nosotros pensamos en la eternidad y en estar adorando a Dios, nos viene a la cabeza esto, estar en una reunión cantando todo el tiempo, diciendo qué grande eres Dios, que este tipo de cosas. Vale, sí, es parte de esa realidad. Pero la Biblia enfatiza una y otra vez que la adoración es una actitud de corazón interna, es algo que hay dentro. Es una actitud de desbordar de gratitud, de sentirse amado de verdad. Por lo tanto, no vamos a estar todo el tiempo cantando allí. Sí, igual cantamos un poco, ¿no? Pero la adoración, en realidad, la adoración en el cielo, tiene que ver más con ese estado de plenitud y gratitud que inunda nuestro corazón cuando hacemos lo que tengamos que hacer. La Biblia no habla con precisión qué tipo de cosas vamos a hacer, ¿no? Pero sí la actitud que tendremos cuando hagamos lo que tengamos que hacer. Y estoy plenamente convencido que las cualidades que cada uno tenemos aquí, Dios nos va a regalar el poder desarrollarlas de una forma increíble allí. O sea, allí las canciones las escribirá gente que sabe de música. Allí la tecnología la arreglará los que saben de tecnología. Y allí la gente que sabe cocinar, cocinará de una forma increíble, pero lo harán todo con un corazón lleno de gratitud y de alegría y un servicio totalmente incondicional hacia los demás. Un artista pintará un cuadro por el simple hecho del disfrute que le produce el poder hacer eso, porque Dios le ha dado las cualidades
y poderlo regalar de forma gratuita a otra persona. Así funcionará, ¿no? Y hay muchas cosas que decir respecto a esto, ¿no? Pero no quiero alargarme más. Además, no vamos a recibir todo el conocimiento de golpe. No vamos a vivir de forma estática. Vamos a aprender. Nos va a encantar aprender. Vamos a querer aprender y vamos a disfrutar aprender. Necesitaremos toda una eternidad para conocer y disfrutar a ese Dios tan grande que nos ha invitado y nos ha llevado a vivir con Él. Y lo haremos para siempre de forma ininterrumpida. El cielo nunca será aburrido. Nunca será aburrido. Nunca se va a cambiar la actividad. Nunca va a terminar la actividad para nosotros. Nunca nos vamos a estar agotados para cansar. Siempre vamos a tener energía para estar trabajando. Va a ser una vida sin frustración. ¿Dormiremos? No lo sé, quizás sí, descansaremos. Pero será totalmente diferente a lo que nosotros vivimos aquí. Y los logros que hemos visto que la humanidad ha alcanzado, todos los logros que vemos, la Internet, todo este tipo de cosas que vemos que nos parece que son fruto del avance y de la inteligencia de la humanidad, imaginaos en un contexto de humanidad sin pecado, sin impedimento, con todo el potencial que Dios creó al ser humano y al hombre. Yo no sé si lo habéis pensado, pero Adán fue creado y al poco tiempo ya estaba poniéndole nombres a los animales. ¿Quién inventó el idioma? ¿Quién inventó el idioma? ¿Quién inventó los nombres? O sea, Adán nació ya como un genio. No tuvo que aprender. Imaginaos cómo será cuando Dios nos transforme a nosotros, ¿no? Fuimos creados para crear y para crecer en el cielo. Y es muy interesante, ¿no? Si esto no te genera aliento, no sé qué otra cosa puede generarte aliento y puede motivarte para desear ir allí. Quiero acabar simplemente con una sola frase, ¿no? Una frase que escribió un puritano en el siglo XVII. Él dijo: el cielo debe estar en ti antes de que puedas estar en el cielo. No está diciendo que el cielo tienes que buscarlo dentro de ti, sino está diciendo que solamente en Cristo puedes tener un anhelo del cielo y solamente de la mano de Cristo puedes ir al cielo. Así que, ¿quieres estar en el cielo? ¿Quieres conocer más? ¿Quieres tener la experiencia de vivir allí? El único camino es Cristo, el único camino es acercarse a Jesús. Él fue el que murió en la cruz, entregó su vida para mostrarnos unas expectativas de la vida que van más allá de todo lo que nosotros materialmente podemos ver. ¿Quieres esto? Ve a Jesús. Así que vamos, sé que hay muchas cosas, podríamos haber dicho muchas cosas en esta pequeña serie. Espero que estos 4 mensajes sirvan de aliento y os ayuden a fantasear, a pensar en la eternidad y a justamente buscar cómo otras personas pueden descubrir esta realidad y pueden tener acceso por medio de Cristo. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él. Señor, gracias por esta pequeña imagen. Nos cuesta tenemos dificultad y somos torpes a veces para ver la imagen de lo que tú tienes para los que son tus hijos en la eternidad. Nos cuesta trabajo, nos cuesta tratar de definir, nos faltan palabras, nos falta imaginación, pero eso no quita y no modifica tu compromiso y tu promesa en Jesús de que todo el que va a ti, todo el que acude a ti, todo el que descubre su pobreza, su infidelidad, su corazón que desvaría y que ama otras cosas, sus frustraciones, todo el que va a ti y lo reconoce y te pide perdón y tú lo recibes, lo abrazas y no solamente le das o lo ayudas aquí y ahora, sino que le regalas un viaje a donde tú estás. La verdad, si nos levantamos y vemos la vida y vemos las circunstancias, sí, son buenas, sí, tenemos momentos buenos y disfrutamos todo lo que tú nos has dado, pero nuestro corazón realmente anhela ese momento donde tú restaures todas las cosas y podamos tenerte frente cara a cara.
donde realmente podamos estar juntos, podamos vivir ese nivel de cercanía, ese nivel de vida comunitaria, donde tú estés en medio de nosotros y donde no tengamos que volver a pelear con nosotros mismos, con nuestras luchas profundas e internas. Y ojalá que todo esto que yo he compartido y que tú has dejado ahí plasmado, ojalá que esto nos despierte profundamente y nos haga vivir para anhelar ese momento en el que nos podamos ver cara a cara contigo. Así que yo te pido, Señor, que tú trabajes en nosotros y que tú ilumines esa realidad y esa esperanza. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo.